para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, dice su palabra, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. ¿Usted quiere que el Señor en esta noche lo discipline? Dice que al que ama. O sea que si a usted el Señor no lo ha disciplinado, posiblemente no lo ama. Pero si el Señor a usted lo ha disciplinado, es porque el Señor lo ama demasiado. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos hable en esta noche. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta noche, Dios Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Yo te pido que tú nos hables, Señor, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Tú ya has hablado a mi vida, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que me des unción, inspiración, poder, autoridad, Padre Celestial. Oh Dios, que estemos atentos a tu palabra, nuestros 5 sentidos, Padre Celestial, para escuchar y recibir tu palabra. Tú quieres, Señor, hablarnos en esta noche, Señor, que estemos dispuestos y atentos, reverentes a escuchar tu palabra en esta noche, Señor Jesús. Háblanos, Señor Jesús, porque tú eres un Dios que cada día fortaleces y nos hablas en medio, Señor Jesús, de estos tiempos, en el nombre de Jesús. Antes de sentarse, dígale a su hermano: en esta noche la corrección de Dios nos direcciona. Amén. Y puede tomar asiento en esta noche. Amén. La corrección de Dios nos direcciona. Amén. Bueno, cuando hablamos de corrección, generalmente no nos gusta mucho hablar de corrección cuando hablamos a nosotros mismos. Amén. Cuando nos dicen corrija a su hijo, o corrija a la persona con la que trabaja, o corrija a la persona que tiene en el comité, de pronto se nos hace más fácil hacerlo. Pero cuando el Señor Jesús habla a nosotros y nos dice corríjanse, yo los quiero corregir, ya la cosa se convierte un poco más compleja, porque nadie quiere ser corregido. Pensamos que nosotros hacemos todos los días las cosas muy bien. Los que tenemos hijos sabemos que corregirlos a ellos es necesario. La palabra de Dios dice: ¿qué padre no corrige a su hijo? Y lo hacemos por el bien de ellos. Hace poco estábamos en un culto y estaba con el niño aquí en la banca, y justamente cuando el predicador estaba terminando, estaba el Espíritu de Dios moviéndose, y él me señala y me dice: papá, quiero ir al baño. Y ahí es donde uno empieza a luchar. ¿Por qué le da ganas de ir al baño cuando Dios se quiere mover? Y yo le dije: papi, aguántese un momentico. Pero él volvió y me jalaba y me dice: papi, no me voy a aguantar, lléveme al baño. Yo me fui con él hacia el baño, y cuando abrí la puerta del baño me dice: papi, es un chiste. Y entonces inmediatamente a uno le dan ganas como de zarandearlos en ese momento, y yo le dije a él: lo que hiciste no está bien hecho. Estamos en la iglesia, estamos escuchando la palabra de Dios. Te voy a pegar. ¿Y sabes por qué te voy a pegar? Porque me hiciste salir del momento en que Dios nos estaba hablando. Y yo le bajé los pantalones y le pegué 2 palmaditas, y él se vino llorando a contarle a Aleja que el papá le había pegado. Y uno cree insignificante eso, a uno le duele pegarles, y los que tenemos hijos saben que es así. Pero después, a los 8 días, él volvió y me dijo: papá, lléveme al baño. Y yo iba decidido, y yo dije: si vuelve y me la hace, vuelvo y lo corrijo. Pero cuando llegamos al baño, lo primero que me dice: papá, no es un chiste, es en serio. Comprendió, hermano. Si yo no le hubiera hecho nada, él me lo hubiera seguido haciendo. Y Dios quiere hablar a un hijo en esta noche. Dios quiere decirle al hermano que lleva muchos años o que lleva muy poco: es necesario que nos corrijamos para poder obtener la dirección de Dios. Porque la palabra no dice: el que lleva muchos años no hay que corregirlo. No, la palabra es para el más pequeño, pero el que lleva muchos años en el evangelio. Porque hay veces creemos que venimos los martes, los jueves, y creemos que no es necesario que nos corrijan a nosotros. Pero es necesario que nosotros recibamos esa corrección oportuna para que podamos encontrar la dirección. Créame, hermano, que si nosotros recibimos esa corrección con amor, el Señor nos va a dar dirección. Porque hay muchos de nuestros hermanos que se han ido de la iglesia porque no les gusta la corrección.
hay muchos hermanos que, hermano, a mí no me diga nada, que yo ya llevo muchos años en el evangelio. Vaya, dígale al que se acabó de bautizar, y estamos cerrados en eso, porque aquí todos aún necesitamos la corrección de Dios. Amén. Yo estaba estudiando un poco y me puse a estudiar la historia de las ovejas, porque el Señor Jesús nos compara como ovejas. Y yo dije, el Señor, ¿por qué nos comparará como ovejas? Y me puse a hacer un estudio grandísimo, porque en este siglo se han levantado unos motivacionales que quieren que nosotros seamos tigres. Y nos digo, usted tiene que rugir para poder ser alguien. Pero nosotros no somos leones. La Biblia dice que no somos leones. El león es Él, y nosotros somos sus ovejas. Y sabes, y empecé a averiguar por las ovejas, y dice que las ovejas siempre tienen un pastor. Y nosotros en esta noche tenemos un pastor. Amén. Tenemos el gran pastor, pero tenemos un pastor que es nuestro hermano Arnulfo. Quiere decir, la Biblia dice que sujetados a vuestros ¿qué? A vuestros pastores. O sea que usted no viene a la iglesia a hacer, hermano, lo que usted le desea. Usted tiene que estar sujeto a nuestros pastores, porque si no, entonces nos vamos a empezar a extraviar del camino. ¿Sabes? Las ovejas, cuando el pastor las deja libres, ellas empiezan a comer el pasto, pero en medio de ese pasto, a ellas, cuando está en el verano y empieza a ventear muy duro, les ingresan unas moscas en la nariz y en los oídos, que se llaman larvas. Y cuando ellas regresan enfermas a donde el pastor. Y el pastor tiene que estar pendiente de sus ovejas, porque si el pastor les deja mucho tiempo estas moscas en la nariz y en sus oídos, ellas empiezan a enfermarse, y posiblemente cuando se tengan que desplazar de un lugar a otro van a morir. Yo quiero hablarle espiritualmente en esta noche. ¿Sabes? Porque el pastor que Dios ha encomendado a esta iglesia está pendiente de su rebaño. Cuando su pastor lo llame a corregirlo, es que posiblemente usted tiene unas larvas en su vida. Y esas larvas no son moscas, no, es pecado, son malas decisiones, es un mal comportamiento en la iglesia, es una rebeldía, es que ya no queremos venir a la iglesia. Y sabes, la única forma en que el pastor le quita a las ovejas esto es con aceite. Por eso Dios dice que somos ovejas. Y allí el pastor las empieza a llamar, y me puse a estudiar mucho, y él las sienta al frente de él y él les empieza a echar aceite. ¿Sabes por qué les echa aceite? Porque si él le mete la mano en la nariz a las ovejas, inmediatamente las ovejas se van, porque les duele. Cuando estaban haciendo la prueba del COVID, no sé cuántos alcanzaron a hacerla, y era fastidioso cuando le metían el copito y la gente hasta hacía forma de vomitar porque era muy incómodo. El pastor lo que hacía con las ovejas era que allí se sentaba y empezaba a echarles aceite en su cabeza, y las ovejas empezaban a quedarse quietas. Pero las ovejas no entendían el por qué el pastor estaba haciendo eso, pero el pastor sí sabía para qué estaba haciendo eso. Y en medio de eso él le metía los dedos en la nariz y empezaba a retirarle esas larvas, y empezaba a meterle los dedos en los oídos y empezaba a retirarle esas larvas, porque sabía que era necesario que quitarles, era necesario a ellas para poder que ellas siguieran sobreviviendo. ¿Sabes, hermano? Eso pasa en la vida espiritual. En algunas ocasiones somos llamados para una corrección, pero hay veces nuestra poca humildad hace que nuestras larvas ingresen más a nuestra vida. Pastor, no se meta conmigo, no se meta con mi familia, deje mi familia quieta, métase con otras familias. Hermano, necesitamos la corrección de Dios en esta noche. Necesitamos que por medio de la palabra algo empiece a suceder en nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando ellas ya han pasado el verano y demás, ellas emprenden un camino, y en medio de ese camino, si el pastor no está pendiente de sus ovejas, que alguna que está enferma se muere en el camino. Y al pastor le da muy duro ver una oveja que muere en el camino, porque el pastor dice: yo pude haberla sanado y no me percaté de verla. Sabes, nuestro Señor Jesucristo está muy pendiente de nosotros, pero se necesita que nosotros nos dejemos moldear por el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué el Señor Jesús
nos dice en el Salmo 23:1. Yo quiero que me ayude el hermano que está en audiovisuales. Salmo 23:1 es muy conocido por nosotros. Y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi pregunta es: ¿usted si se deja direccionar por su pastor? Porque dice: el Señor es mi pastor. Pero cuando yo digo que es mío, nada me faltará. Pero cuando usted no se deja direccionar por Dios, de pronto le puede empezar a faltar muchas cosas en su vida. Hermano, ¿y por qué no hay abundancia en mi familia? Porque no te has dejado corregir. Hermano, ¿y por qué el Señor Jesús no me regala dones? Porque no te has dejado corregir. Hermano, ¿y por qué en mi familia pasan tantas cosas? Porque no te has dejado corregir. Y es necesario que nosotros, los hijos de Dios, entendamos que necesitamos pasar por la corrección para poder tener una dirección. Algunos de nosotros entramos al desierto, pero hay veces no vemos la salida del desierto. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido que el que nos lleva en el desierto es el Señor Jesucristo. Dice que aunque pase por el fuego, no te vas a quemar, pero es necesario que nosotros pasemos por el fuego. Porque hay veces creemos, hermano, que el avivamiento es a todo el que salta o el que grita. Hermano, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando vemos las almas que vienen a la iglesia. Eso es avivamiento. Avivamiento es cuando vivo en santidad y en integridad. Eso es avivamiento. Pero cuando paso por el desierto, es necesario que yo pase y crezca en medio del desierto. ¿Sabes? Yo estaba estudiando la palabra de Dios. Dios conoce la hora de entrada al desierto, pero también conoce la hora de salida del desierto de nosotros. Pero es necesario que nosotros entendamos que se necesita corrección en medio del desierto. Hermano, ¿y por qué solo me ven a mí? Dios necesita corregirte. Hermano, ¿y por qué solo me llaman a mí? Dios necesita corregirte. Hermano, ¿y por qué no miran a otro? Porque Dios necesita corregirte. Porque si no hay corrección, entonces no sabes a dónde vamos a ir. Si no hay una palabra de nosotros, entonces no sabemos a dónde vamos. Y continúa ese verso diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero continúa diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Será que sí descansamos en el Señor? ¿O será que mantenemos con una carga tremenda en nuestras vidas? Porque no hemos entendido el Señor a qué nos ha llamado. ¿Sabes? El pastor continúa con sus ovejas. Y me puse a estudiar, dice, el por qué el Señor nos compara con las ovejas. ¿Sabes? Las ovejas son humildes. ¿Y cuántos de nosotros somos humildes al recibir la corrección? La Biblia lo decía en lo que estudiábamos. Cuando nos colocan la disciplina, eso al principio no da gozo. ¿A quién le gusta estar en disciplina? Yo creo que a ninguno. Porque eso no produce gozo. No, qué bueno que me pusieron en disciplina dos meses. No, eso no produce gozo. Qué bueno que no me tienen en cuenta. Eso no produce gozo. Pero después de la disciplina es cuando vemos que fuimos formados en esa corrección de Dios. Si no hay corrección, no hay dirección. ¿Y qué es la dirección? Hacia dónde el Señor me quiere llevar. ¿Qué el Señor me quiere enseñar por medio de esa disciplina, por medio de esa corrección? Segundo, las ovejas son obedientes. ¿Usted es obediente a la palabra de Dios? ¿Usted es obediente al pastor? ¿Usted es obediente al líder? Amén. Porque no vamos a ser leones. No vamos a hacer otro animal que el Señor hizo. No, el Señor dijo que fuéramos como ovejas, sencillos, humildes. También la oveja es, aparte de ser humilde y obediente, recibe la corrección, se deja guiar, se deja curar, va siempre con su pastor. Él siempre va al lado del pastor. ¿Sabes? Y cuando a las ovejas se les cura, ellas inmediatamente se dejan guiar por el pastor. ¿Sabes? Porque aunque ellas no saben qué tienen, si el pastor no las cura, se mueren. Eso mismo hacen con nosotros, iglesia. Si a nosotros no nos corrigen, nos morimos espiritualmente. Hermano, ya no tengo deseo de ir a la iglesia, nos morimos espiritualmente. Hermano, ya no tengo deseo de levantar las manos, nos morimos espiritualmente. Hermano, ya no tengo deseo de ir a los ayunos. Es porque no hemos entendido que cuando aquí se predica la palabra del Señor, nos están corrigiendo. Pero hay veces decimos, eso es para el hermano que está al lado. ¿Por qué no vino el hermano? Esa palabra hubiera sido perfecta para el hermano.
El Señor no necesita que miremos al otro, sino que nos miremos a nosotros mismos. Porque el Señor necesita corregirnos a nosotros. Amén. El Salmo 100 dice: reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y oveja de su prado. Nosotros somos oveja de su prado. Por eso cuando usted sea amonestado por un líder, sea corregido por el pastor o por su familia, usted recíbalo con humildad, porque ahí es cuando entenderá la dirección de Dios. Muchos de nosotros cometemos errores por no escuchar a esas personas que desearon la bendición para nosotros. ¿Sabe? Las pequeñas moscas nos llevan a ir a direcciones incorrectas, pero se necesita la corrección del pastor, el consejo, la oración y sobre todo la presencia de Dios en nuestras vidas. Se necesita que nosotros estemos atentos a su palabra, que seamos sencillos a escuchar la corrección de Dios para que podamos tener dirección de Dios. ¿Sabes? Un día, siendo adolescente, siempre lo he dicho, fui muy bien disciplinado en mi adolescencia. Tuve un pastor que me disciplinó muy bien y él me decía: Andrés, la reunión es a las 4 y yo llegaba a las 4:05, y cuando terminaba la reunión él me exhortaba y me decía: ¿por qué llegaste a las 4:05? Pero yo le decía: llegué 5 minutos tarde y no había nadie. Y él me dijo: no señor, tenés que estar 10 minutos antes. Yo le decía: no, tan estricto no. Y él me decía: debes de estar 10 minutos antes. Y de pronto en ese momento no entendía muchas cosas. Él me decía: viste bien, porque la gente tiene que ver la diferencia en ti. Pero yo decía, y siempre le decía: ¿y por qué solamente me mira a mí? Y él decía: porque Dios tiene grandes cosas contigo. En ese momento tenía corrección, pero no entendía la dirección a la cual me estaban dirigiendo en Dios. Y un día una joven de la iglesia cumplió 15 años, y cuando estaban en el murmullo, él se me acercó y me dijo: no vas a ir a esos 15. Yo le dije: pero si es una joven de la iglesia, no va a ocurrir nada, nos vamos a venir temprano. Y él me dijo: no vayas a esos 15, porque no es un ambiente adecuado. Y yo lo tomé como que este me quiere como que encerrar en una burbuja, que no haga nada, y me fui para los 15 con un amigo. Y cuando estábamos en los 15, sacaron unas botellas de brandy. Y entonces cuando nosotros vimos las botellas, le dijimos: venga, no vayan a poner a hacer eso acá, no se vayan a poner a tomar eso. Y cuando nosotros las estábamos guardando, nos tomaron una foto de esos hermanos a uno que lo quieren mucho en la iglesia. Me tomaron una foto, y cuando llegamos de los 15 a ese domingo, el pastor dijo: después de la dominical necesito a los siguientes jóvenes. Y nosotros no entendíamos. Yo le decía a él: ¿y qué hicimos? No, nosotros nos vinimos temprano, no hicimos nada, estuvimos ahí. Y él se sentó y nos dijo: yo les había advertido que no fueran a esos 15. Pero pastor, ¿qué hicimos? Y él nos muestra la foto. Y nosotros empezamos a generar muchas cuestiones, a cuestionarnos mucho. Y empezamos a decirle: Señor, pero allá no estábamos haciendo, pastor, no estábamos haciendo nada. Antes quitamos las botellas para que no fueran a tomar. Yo les dije que no fueran allá. Porque en ocasiones pensamos que las cosas que nos dicen es solamente para afectarnos nuestra vida espiritual, pero en ocasiones hay que dejarnos guiar por esos hombres que el Señor Jesús les ha dado sabiduría. Por eso la palabra de Dios dice que el que escucha el consejo es sabio, y el que lo menosprecia, pues entonces se dará muy duro, ¿cierto? En ocasiones en la manada no tenemos ovejas, tenemos cabritos. Y el cabrito no sabe qué hacer. El cabrito se mueve por todos lados, se golpea contra los árboles. El cabrito corre desesperado. Y en ocasiones, hay veces nos comportamos como cabritos. Yo no voy a hacer caso, yo no me voy a comportar como un hijo de Dios, yo no voy a aceptar la corrección, yo no voy a volver a la iglesia, y nos comportamos como cabritos. Pero es necesario que entendamos que el Señor Jesús nos dice que seamos como ovejas, que nos dejemos guiar, porque el cabrito termina cansado y termina, hay veces, aporreado, y eso terminamos nosotros como hijos de Dios, cansados de huirle al pecado, cansados de problemas que tenemos afuera, cansados de aporreados porque el enemigo nos tiene volteando para un lado y para el otro. Yo hoy quiero decirle a la iglesia del Señor que entendamos que el Señor quiere que seamos ovejas dispuestas a escuchar la voz del pastor. ¿Sabes?
tantos hermanos se han ido de nuestra iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a escuchar el consejo de los hermanos de la iglesia. No te cases, no hagas ese negocio, no te metas en ese trabajo. ¿Sabes? En pandemia quedé solamente con un cliente. Y cuando terminó la pandemia me llama una contadora de un hotel y me dice: Andrés, necesitamos contratarte y te vamos a dar el doble de lo que ganabas. Y a mí me pareció muy raro, el doble de lo que ganaba. Y yo fui inmediatamente, me reuní con ellos, y cuando llegué, el gerente, cuando llegó, yo generalmente uno siempre ve que las personas, cuando le llamamos gerente, vienen bien presentadas. Y cuando llegó una persona muy joven con capri, con una camisilla, y él me dijo: te vamos a contratar y te vamos a pagar el doble. Yo no entendía por qué me iban a pagar el doble. Y yo a veces: Señor Jesús, ¿será que es una bendición que tú me vas a dar? Porque vengo de pronto con un solo cliente. Y en ese momento, cuando él se fue, yo sentí de parte de Dios que ahí yo le decía: Señor, que sea tu voluntad que yo esté acá, que yo no venga solamente por un tema económico, sino que siempre guarde mi integridad. Y cuando él me dijo: vamos a hacer un recorrido, y empezamos a hacer el recorrido, y cuando abrieron una puerta, vaya sorpresa, no era un hotel. Usted ya se imagina qué era. Lo convirtieron donde allá van y se toman fotos y hacen videos. Inmediatamente yo salí de allá y yo me iba riendo por el pasillo, y yo decía: Señor, yo no entendía el por qué me estaban ofreciendo más. Y hay veces nosotros debemos de entender de que Dios nos quiere guiar. Y cuando salí de ahí, llamé a Aleja, en ese tiempo éramos novios, y le dije: me ofrecieron esto. Y ella mismo me dijo: ¿y lo aceptaste? Y le dije: obviamente que no lo acepté. Porque hay veces no es necesario que nos hable el pastor o que nos hable el líder. Hay veces Dios nos habla en medio de la noche: hijo mío, no hagas eso. Hijo mío, por ese camino no es. Hijo mío, no vayas a ese lugar. Hijo mío, no te relaciones con esas personas. Hijo mío, no sigas la conducta que estás haciendo. Porque hay veces nos dejamos de llevar por las personas. Hay veces hasta en la iglesia se genera división por eso, porque nos dejamos llevar por el murmullo del otro. Pero necesitamos escuchar la corrección de Dios que tiene para nosotros. Aleluya, déle ese aplauso al Señor en esta noche. Sabes, cuando las ovejas necesitan nuevos pastos, inician nuevos caminos. Y cuando ellos inician nuevos caminos, inician sanas, porque ya el pastor las guió. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Dios quiere limpiar nuestras vidas para que podamos conquistar a la gente de afuera. Porque no podemos ir enfermos a conquistar la gente de afuera. Y no solamente la gente de afuera, nuestras familias necesitan que nosotros estemos sanos. Porque hay veces entran gusanos, entran larvas a nuestras vidas, y necesitamos la corrección de Dios para que haya algo diferente en nuestras vidas. Necesitamos que nuestra familia nos vea diferentes. La gente a veces no se va a convertir por lo mucho que hablemos, sino por cómo nos comportamos, cómo hemos recibido esa corrección de Dios. Y necesitamos cristianos que en esta generación, hermanos, que en esta generación, más que hablar, podamos dar testimonio afuera de lo que somos. Que Dios nos ha corregido, pero también nos ha dado una dirección de ir a hablar de su palabra. Y sabes, mientras las ovejas estaban en el nuevo camino, también en ese momento hay días donde hace mucho calor, días donde hace mucho invierno, días donde tienen que subir por montes y collados, pero las ovejas van al lado de ¿quién? Del pastor. La oveja ya sabe que ese que lo curó nunca se van a ir del lado. Hermano, no se vaya del lado del Señor Jesucristo. Aunque Dios lo corrija, quédese ahí, hermano, porque al final del proceso entenderá el por qué el Señor lo hizo pasar por ese proceso. Usted ora y dice: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué otra vez a mí? ¿Y por qué yo quiero anhelar tantas cosas y llega la tentación? Hermano, resista. La palabra de Dios dice: resiste. Amén. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Resista, hermano. No sé cuánto tiempo lleva con esa prueba. No sé cuánto tiempo lleva con esa enfermedad. No sé, ¿será que usted necesita entender que Dios necesita corregirlo en esta noche? ¿Será que usted hoy necesita entender que Dios necesita? ¿Sabes cómo lo va a corregir Dios? Aquel, como hizo el pastor con las ovejas. Sabes, este gran pastor que tenemos no viene a darnos látigo ni nada de eso.
El pastor lo que quiere es que nosotros vengamos y nos postremos, y él empieza a darnos aceite y empieza a decir: hijo mío, suelta esto porque no te conviene. Hermano, suelta esto porque no te conviene. Hermano, eso que estás haciendo en el trabajo no te conviene. Él empieza a sacarnos las larvas que tenemos en nosotros. ¿Sabes? Es muy coincidente lo que pasa con las ovejas. Hay veces entran gusanos a nuestros oídos que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Ya es normal venir y escuchar la palabra de Dios. Empezamos a tener comején de oído. Eso no es para mí, yo estoy muy bien. Y a los meses el hermano no está en la iglesia. Y no era que estábamos muy bien, porque nosotros necesitábamos ser sensibles a su palabra. Porque aquí no predica el hermano Andrés o el hermano Arnulfo. Aquí lo que da la voz es nuestro Señor Jesucristo por medio de nosotros. Aquí no calificamos al mejor o al peor predicador, no. Aquí necesitamos estar atentos a la voz del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Yo recibí el Espíritu Santo un culto un martes, y yo siempre lo anhelaba, recibir un culto un sábado, porque eran los de los jóvenes, los del avivamiento, los que cantaban las canciones buenas. Pero cuando uno dispone su oído y su corazón, Dios hace lo que quiera en el culto que desee. Por eso nosotros necesitamos entender que Dios hoy nos quiere corregir. ¿Será que hemos dejado la oración? ¿Será que ya no nos interesa tanto la santidad, Dios? Porque ya casi no se habla de santidad. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sabes, y hay veces somos como esas ovejas que vamos en medio del camino, y de pronto sufrimos calores, y de pronto sufrimos tempestad. Pero su bendita palabra dice en Salmos 23:4: aunque ande, oh aleluya, hermano, aunque andemos en valle de sombra de muerte, hermano, no vamos a temer. En el nombre de Jesús yo se lo digo. No vamos a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese pastor prometió estar con nosotros. Hermano, aunque haya abundancia, Él está con nosotros. Y aunque haya sequedad, Él está con nosotros. Aunque estemos enfermos, Él está con nosotros. Pero aunque estemos aliviados, Él está con nosotros. Aunque haya trabajo, Él está con nosotros. Pero aunque no haya trabajo, Él seguirá estando con nosotros. Aleluya. 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 Esta palabra es para alguien en esta noche. Hermano, aunque andes por el valle en esta noche, aunque de pronto las nubes no hayan otro color, aunque de pronto digas: ¿será que sí es necesario seguir en esta vida? Yo hoy te quiero decir, hermano, aunque andes en valle de sombra de muerte, hermano, no temas, porque el Señor hoy te dice: yo estoy contigo. Yo sigo contigo en esta noche. Pero es necesario la corrección para poder tener dirección. ¿Sabes? Si usted se sienta a hablar con los hermanos más antiguos de la iglesia o con el pastor, ellos le dirán: hermano, he pasado por cantidad de pruebas y de luchas en medio de la corrección, pero si estoy hoy aquí de pie es porque he entendido la dirección de Dios. He entendido a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes? En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque aquí nos podemos equivocar todos, pero aquí debemos de aceptar que cuando nos equivocamos necesitamos la corrección de Dios. Hay gente que se equivoca y sigue igual en la vida cristiana, y ahí es cuando empiezan a meterse en las larvas en su vida. Ahí es cuando empiezan el desánimo en su vida, porque no han entendido que después de todo acto genera consecuencia y genera corrección a Dios. Aquel que es corregido, cuando sale de esa corrección, sale aún más maduro espiritualmente, porque ha comprendido que no pertenecemos a lo que diga la gente, sino a lo que diga Dios en medio nuestro. Hemos entendido que no es lo que la gente piense y estipule de nosotros, sino es lo que Dios hable en medio de la intimidad de nosotros, en medio de la noche. ¿Sabes? Hay unos pasajes rápidos que se los voy a contar, que cometieron algún error, recibieron corrección, pero Dios les dio dirección. Y cómo no hablar de David. David, aunque Dios le usó allí cuando sus hermanos estaban en la guerra con los filisteos, y cuando fue rey, David cometió un pecado.
pero David lo tenía como encubierto. Pero por allí aparece Natán. Fue enviado por Dios, porque Dios va a enviar gente que usted menos piensa para corregirlo usted. Y ahí es cuando necesitamos entender que Dios nos está hablando por medio de esa persona. Bueno, no lo reciba con soberbia, no lo reciba con prepotencia, no, recíbalo con humildad, porque es de parte de Dios. Y sabes, allí Natán se encuentra con David y le dice: te voy a contar una historia. Allí en Samuel, segunda de Samuel, el capítulo 12, el versículo 1, y allí le dice: David, te voy a contar una historia. Habían un hombre rico que tenía muchas ovejas y tenía abundancia, y un hombre pobre que tenía una oveja, y allí alimentaba a su familia. Pero resulta que en medio del camino iba el hombre rico y tomó la oveja del pobre, la tomó y allí la mató y la preparó. Y entonces Natán le dice: ¿tú crees que qué merece ese hombre rico? Y David le dice: merece la muerte. Inmediatamente. Y entonces Natán le dice: David, tú mereces lo mismo. Tremendo Dios como nos habla. Y David se queda como asombrado y le dice: tú mereces lo mismo que el hombre rico, porque tú tenías que estar en la guerra y te quedaste haciendo otras cosas que el Señor no te mandó. Hermano, el Señor nos ha mandado a guardarnos en santidad para Él. El Señor no nos ha mandado a que estemos afuera entreteniéndonos a ver qué va a pasar con nuestras vidas. Sabes, el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar, y si nosotros nos descuidamos, él nos va inmediatamente a jalar. Por eso es necesario que nosotros estemos aquí en la presencia del Señor. Es necesario que estemos en casa en la presencia del Señor, que estemos en el trabajo en la presencia del Señor. ¿Sabes? Y la Biblia dice que empezó David a sentirse culpable, un rey con tremendo historial, pero le falló a Dios. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Porque hay veces creemos que ya no necesitamos de Dios, y Dios nos recuerda que el único soberano y eterno es Él, y que nosotros sí vamos a seguir necesitando de Él. A mí siempre me decían: hermano, cuando usted Dios lo use es cuando usted más se tiene que humillar. Cuando el Señor Jesús lo respalda es cuando más se tiene que humillar. Cuando el Señor Jesús le enseñe y le muestre la santidad a Él, es cuando más usted se tiene que humillar, porque ahí es cuando más necesitamos reconocer que lo que somos y lo que tenemos es porque el Señor Jesús nos lo ha dado. No es por nuestras fuerzas, hermano. No es porque somos muy intelectuales o tenemos una ingeniería o un diplomado. No, es porque el Señor Jesús se ha fijado en nosotros y nosotros hemos entendido la corrección de Dios en el tiempo oportuno. Y sabes, la historia de David no termina allí, porque en el Salmo 51:10 David, yo creo que está en un momento difícil de su vida, muy difícil de su vida. Yo creo que David, después de haber derrotado a ese gigante y después de haber sido rey, yo creo que David está solo. Y hay veces nosotros nos encontramos así, en medio de la corrección, solos. No hay nadie, no está el pastor, no está la esposa, no están los líderes, no hay nadie. Pero sabes, de pronto en esta noche hay alguien que le tenga que decir como David le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo me imagino cómo estaba David, que le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él no le dice: Señor, devuélvame el reinado. No le dice eso. Señor, devuélvame ser rey. No le dice eso. Señor, devuélvame la unción. No le dice eso. Él le dice: Señor, devuélvame el gozo de su salvación. Necesitamos que en medio de la corrección no le pidamos cargos al Señor, no le pidamos unción al Señor, le pidamos: Señor, devuélvame el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente, Señor. Ahorita lo cantábamos, que me falte todo, pero que no me falte tu bendita presencia. Que no me falte eso que me hace vivir día a día. Que no me falte eso que me hace despertar en la madrugada a orar, a comunicarme con Él. Sabes, ahorita veníamos en la moto y había un desespero y uno hasta
se vuelve imprudente por llegar rápido. Y yo le decía: Señor, yo sé que es tu espíritu en mí, porque yo anhelo llegar a la casa. Yo anhelo estar allí con mis hermanos. Qué bueno que hayamos personas, hermanos, que nos desesperemos por buscar la presencia de Dios. Que en medio de la corrección no entendamos el por qué estamos pasando, pero sí entendamos que después de esa corrección vamos a recibir dirección de Dios. ¿Sabes? A Jonás le pasó igual. A Jonás lo mandaron a predicar y a Jonás no entendió lo que Dios quería hacer en su vida. Jonás le huyó al propósito de Dios. Hermano joven, no le huyas al propósito de Dios, porque cuando Dios se coloca un propósito con alguien, Él no va a descansar hasta cumplirlo. No va a descansar hasta cumplirlo. Hermano, yo no voy a ir a la campaña. El Señor te va a colocar en el corazón de ir a la campaña. Hermano, yo no voy a ir a orar. El Señor te va a colocar esa intención de ir a orar. Hermano, yo no me voy a guardar para Dios. El Señor va a hacer algo para que tú te guardes para Dios. Y sabes, y Jonás se desvió del camino y terminó allí montado en un barco hacia otro lugar. Pero cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios, ¿a qué te ha mandado en la iglesia de Gaitán? Dios, ¿a qué te ha mandado cuando estás acá en la iglesia de Gaitán? ¿Cuál es el propósito que Dios ha estado contigo? Porque si Dios le toca mover las aguas para que tú entiendas el propósito, Él la va a mover y va a hacer corrección en medio de ese momento. Y sabes, allí en medio de ese momento empezó las aguas a moverse y no entendían el por qué estaba tan enfurecido las aguas, y empezaron a buscar en medio de allí y entonces encontraron y le dijeron: ¿qué ha pasado que el mar está así? Y entonces Jonás, para resumir, Jonás le dice: no se preocupen, es porque yo he obedecido la palabra de Dios. Tírenme a la mar y la mar se va a calmar. En ocasiones nos va a tocar decir al Señor: Señor, corrija mi vida, porque si no me corrige me voy a morir. Señor, yo necesito que tú hables a mi vida, porque si no me voy a conformar con lo que he tenido. Por eso le digo, hermano, que esto no es del que lleve mucho tiempo. No, eso es del que siempre está al atento a la corrección de Dios, a la palabra de Dios. Y en medio allí del mar llegó un pez, y allí estaba Jonás en medio del pez, y Jonás entendió y dijo: Señor, no me voy a rehusar al llamado, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Sabes, Dios es tan bueno que en medio de eso nos escucha en medio de la prueba. Que cuando no escuchamos a Dios en medio de la prueba, Él nos escucha, porque Él es el buen pastor y Él no quiere que nosotros como ovejas nos desviemos del camino. Y allí entonces sale del pez, y allí sabes lo tremendo que es Dios, que allí lo usa, y fue a la ciudad de Nínive, y allí Dios lo usó para que toda esa ciudad se arrepintiera. Qué tremendo es Dios con nosotros. Aunque no lo escuchamos, Dios después nos escucha a nosotros, nos pasa por el proceso y nos bendice. Y por último quiero dar a Pedro. Pedro fue llamado por el mismo Señor a ser pescador, y no pescador de peces, valga la redundancia, sino de hombres. Y Pedro no entendía, y Pedro andó con el Señor, y Pedro vio los milagros, y Pedro estuvo con el maestro. Pero sabes, yo creo que Pedro se estaba inflando, porque decía: todos han fallado menos yo. Pero un día el Señor le hace entender a Pedro y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Después de que cante el gallo, perdón, tú me negarás 3 veces. Pedro vivió todo con el Señor, todo. Pedro vivió, yo creo que oraciones. Pedro vivió la barca. Pedro vivió las sanidades. Pedro vivió el arrepentimiento. Pedro vivió la mujer samaritana. Pedro vivió todo con el Señor. Pero el Señor le dijo: yo necesito que Pedro entienda de que en medio de todo lo que vivió necesita también ser moldeado, porque yo necesito prepararlo para algo más. ¿Sabes? Yo no sé quién de aquí necesita prepararse para algo más, algo más. El Señor necesita alguien que diga: Señor, yo necesito tu corrección, porque yo sé que tú vas a hacer algo más conmigo. Pedro no lo entendía.
Y sabes, cuando Pedro nega a Dios, la Biblia dice que él lloró amargamente. Pero necesitaba corrección. Pedro necesitaba corrección. Hoy alguien necesita corrección en esta noche, porque de pronto ha negado a Dios, porque de pronto sus actos no son los más buenos, porque de pronto tenemos una doble vida, porque de pronto no hemos entendido a lo que Dios nos ha llamado, porque de pronto no hemos entendido el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y no sé si alguien en esta noche le diga: Señor, no importa lo que me tengas que corregir, pero yo quiero dirección de parte tuya. Yo no quiero hablar por emoción, yo quiero hablar porque tú me guíes con tu Espíritu Santo. Yo no quiero que la gente me vea a mí, yo quiero que la gente te vean a ti en medio nuestro. Pero sabes, después de ese proceso de Pedro, después de esa corrección, allí está Pedro en el aposento alto, allí en Pentecostés. Tremendo lo que Dios hace con nosotros. Dios necesita, hay veces, darnos lecciones para poder darnos la dirección, para poder que Él nos use a favor de la iglesia. Pero si no hay corrección, no hay dirección. Hermano, no discuta con su orgullo, hermano. Hermano, yo no me bajo de donde estoy. Hermano, el único perjudicado va a ser usted y voy a ser yo. Hay veces dice que corrijan a todo el mundo menos a mí, y así no funciona en la iglesia. Aquí se sube bajando. Oh, aquí se gana perdiendo. Aquí es así, aquí es diferente. Necesitamos entender y humillarnos como las ovejas y venir al rebaño y decirle: Señor, aquí estoy, Padre Celestial. Yo necesito que tú quites las larvas que el pecado ha entrado a mi vida. Yo necesito que tú empieces a rociar aceite en mi vida para que sea lavado y purificado, porque es de la única forma que vamos a entender la dirección de Dios. Pero sabes, allí estaba Pedro en medio de ese momento donde Dios manifestó su Espíritu Santo, y allí Pedro predicó un sermón. Oh, tremendo sermón el que predicó Pedro esa noche o ese día. Y más de 3,000 personas se arrepintieron. Sabes, hermanos, no necesitamos que 3,000 personas se arrepientan, pero necesitamos que tu familia crea en este mensaje. Necesitamos que esa persona en el trabajo crea en este mensaje, que esa persona allí en la cuadra crea en este mensaje, porque tenemos que ser diferentes. No hay opción de otra, porque no somos iguales al mundo. Nosotros somos diferentes. Hay hermanos que se comportan igual con la gente de afuera. Si él me pelea, yo le peleo. Yo no me la dejo montar. Mansos pero no mensos. Y así no funciona con Dios. Nosotros necesitamos entender que necesitamos ser diferentes en este camino. Y yo no sé si en esta noche hay un Pedro que le diga al Señor: Señor, así me toque llorar amargamente en medio de la noche, pero después de esa amargura tú me vas a usar grandemente. ¿Sabes? Porque termina diciendo Salmo 48:14: y al final del camino, luego de haber recibido la corrección de Dios, Él nos llevará, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque nosotros no caminamos para estar acá, nosotros caminamos porque nos espera una morada celestial. Y porque esas correcciones valió la pena. Hermano, vale la pena cuando nos corrigen, vale la pena, hermano. Vale la pena cuando hay veces nos dicen las cosas y hay veces no nos gustan, hermano, vale la pena. Yo se lo digo en el nombre de Jesús. Yo fui muy marcado y se lo digo, y en el momento pensaba que era en contra mía, pero ahora entiendo y le doy gracias a Dios por esas personas que me corrigieron, que solamente me veían a mí. Yo agradezco a esas personas que solamente me veían a mí, porque hoy lo que soy es porque algún día escuché, y porque en medio de la corrección no entendía, porque no era muy bueno, pero después entendí. Estuve 6 meses en disciplina por ese ir a esa fiesta. 6 meses. Y yo decía: Señor, no entiendo, no es justo, le decía yo al Señor. Pero en medio de esos 6 meses el Señor formó mi carácter como nunca lo había hecho, porque necesitaba entender de que no era yo, sino que era que Dios me moldeara en mi vida. Y termina diciendo, segunda de Timoteo 4, del 7 al 8: porque lo que más anhelamos es que después de tantas pruebas y después de tantas heridas hay algo preparado para nosotros.
porque Dios nos lleva más allá de lo que nosotros pensamos. Hay un himno, hay un coro de adoración que dice: tú me llevas más allá de lo soñado, tú me llevas más allá de donde yo no puedo ver, porque el Señor nos lleva más allá. Y dice 2 de Timoteo 4, 7 y 8 para terminar: he peleado la buena batalla, aleluya, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sabes, Pablo en ese momento estaba diciendo a los Timoteos, diciéndole: no importa tantas correcciones que me hicieron, no interesa, no interesa cuántas veces me equivoqué, pero pasé la prueba, pero he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y no sé si hay un hermano que diga en esta noche: Señor, yo quiero acabar esa carrera y quiero guardar la fe. No importa cuántas correcciones me hagan, no importa si el pastor te llama cada 8 días o el líder te llama cada 8 días, no importa si hay un hermano que se te acerca a darte una palabra, no interesa. Lo más importante es que tú recibas la corrección con humildad y con sencillez, que seas esa oveja del rebaño que entienda de que hay una corrección porque Dios quiere usar tu vida, porque después de la corrección vendrá la victoria, porque después de pasar el desierto vendrá la bendición. ¿Por qué no se coloca en pie en esta noche? Necesitamos en esta noche ser corregidos por la presencia del Señor. Necesitamos que nos dejemos limpiar por aquel pastor. Necesitamos que nos dejemos guiar y que no seamos como los cabritos que no saben hacia dónde van, que no seamos como los cabritos que no escuchan la palabra del pastor. Y yo quiero invitar a alguien en esta noche que le diga: Señor, yo quiero que tú me corrijas en esta noche. Señor, yo quiero que tú me guíes, Señor, porque yo quiero alcanzar muchas cosas más en ti, Señor. Hermano, basta del orgullo, basta de la soberbia espiritual, porque eso no nos va a llevar a nada. Necesitamos humildad para alcanzar la corrección y entender la dirección que Dios quiere. No sé si tienes algunas moscas que no dejan seguir tu camino. No luches a favor tuyo porque no vas a ser capaz. No sé si estás muy herido o herida por todo lo que ha ocurrido en tu vida. No sé si hay dolor, no sé si hay frustración, no sé si hay resentimiento, no sé qué puede haber en tu vida. Pero en esta noche está el pastor de los pastores para corregirte, para sanarte y para darte una nueva dirección en tu vida. Levanta tus manos en esta noche y dile: Señor, hazme como aquellas ovejas que se dejan direccionar por el pastor. Pero necesitamos primero corrección, y que tú le digas allí al pastor de los pastores: Señor, corrige lo que tengas que corregir en mi vida, Señor. No sé qué tengas que corregir en mi vida. No sé si hay acciones, Señor Jesús, que no van de acuerdo a lo que tú quieres en mí. Señor, no sé si hay actos que te ofenden. Señor Jesús, no sé si he estado mal con mi hermano, o de pronto no me comporto como un verdadero hijo tuyo, Señor. Pero yo hoy vengo dispuesto a que tú me corrijas, porque quiero que tú me dirijas. Quiero que tú, Señor, me inspires. Quiero, Señor Jesús, que tú me direcciones. Quiero, Señor Jesús, que tú me des la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor Jesús, quiero que tú, Señor, me uses mi vida para ser, Señor, de bendición para los demás. Allí en casa, Señor Jesús, allí en el trabajo, allí en la cuadra, aquí en la iglesia, Señor, que sea de bendición, Padre Celestial. Yo quiero vivir para ti, Señor Jesús, pero hoy estoy dispuesto a que corrijas mi vida, Padre Celestial. Hoy quiero decirte como David, Padre Señor, allí en medio del silencio, allí en medio de la noche, allí en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, Señor. Señor Jesús, devuélveme, Padre Celestial. Oh Dios, porque no quiero seguir, Señor, una vida monótona contigo, Padre. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente, Padre Celestial. Oh Dios, que seamos corregidos para ser direccionados por ti. Oh Dios Jesús, que seamos humildes, sencillos, Padre Celestial. Aleluya.